Bienvenidos a la 27ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio Artístico Dragón de Jade. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren bien de salud y animosos de seguir manteniendo el interés por leer a Jean Robert y conocer más de su obra y pensamiento. Seré anfitrión, moderador, ya no, más bien, no seré moderador porque hoy no me siento bien, pero Alicia llevará la tertulia y hoy 18 de julio de 2022 leeremos La acción antisistémica en tiempos de crisis. Será un honor contar con el comentario de Paulino Alvarado, quien desde Ciudad de México nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Sobre todo, el gusto mío es reencontrarme con Paulino por los años que estuvo cercano aquí con Jan. Entonces es uno de esos colaboradores, pensadores al lado de Jan. Ahora está en la Universidad de Puebla. Entonces me da mucho gusto que nos acompañe como comentarista Paulino. Bienvenido. Y pues vamos a ver un texto muy importante de Jan que presentó con los zapatistas, ¿verdad, Paulino? Entonces es un texto que tú dudabas, Paulino, de presentar. Y yo creo que en este seminario no podemos estar con el prurito de que ese texto ya se presentó y que ese texto ya se comentó, porque cada lector, yo estoy convencida de eso y creo que ustedes lo compartirán conmigo, cada pensador, sobre todo alguien como Jean Robert, que era este pensador crítico muy complejo, muy filólogo, muy teórico, no teórico, más bien con una gran cultura universal. Entonces, este tipo de escritura que hace Jan, pues vale la pena 2 veces o 3 veces revisar el mismo texto. Cuando los comentaristas son diversos, la lectura del comentarista o la mente del comentarista influye en lo que comenta o en qué aspectos del texto se fija o qué lectura profunda le hace a cierta parte del texto. Entonces yo comparto con todos ustedes que pues sería bueno revisar varios de los textos, aunque ya los hayamos visto, porque pues en 1 hora no saca uno todo lo que puede dar un texto, y yo estoy convencida que un texto de Jean Robert da para mucho más que revisarlo a la carrera en 1 hora. Entonces, pues con esto, bienvenidos, hola, y bienvenidos, y pues si ustedes se lanzan a querer comentar de nuevo otro texto de Jean Robert, aunque ya haya sido comentado, pues adelante, ofrézcanse, propónganlo para que ustedes le saquen el jugo que ustedes le ven a ese texto. Entonces, con eso, pues seguimos adelante. Y entonces ahora sí, Alicia, te toca tu Sí, gracias, gracias. Coordinadora, Alicia. Gracias, querida Silvia. Paulino Alvarado Pisaña, arquitecto, desprofesionalizado, investigador independiente, profesor itinerante, padre en formación permanente, aprendiz de yerbero y biodanzante. Ha realizado trabajo comunitario, colectivo y académico en torno al habitar en distintas regiones de México y ha participado en distintas iniciativas y proyectos de investigación, cuyos objetivos en común han sido trastocar el orden de dominación y reconocer o poner en práctica alteridades a la hegemonía capitalista. Trabaja una mirada sobre el habitar, buscando tejer la relación entre sociedad y lugar habitado,
para resaltar las formas de co-creación e interdependencia entre ambos elementos. Una mirada que busca reflexionar sobre la relevancia de la creación del lugar habitado, en la orientación del tipo de humanidad y mundo que buscamos generar. También es interesantísimo que lean la politicidad de Al habitar desde la dimensión sensible Bajo el Volcán Digital 2020 en la Universidad de Puebla. Pues bienvenido, es un honor tenerte aquí y comenzamos, Paulino. Bueno, gracias. Pues me da mucho gusto poder estar hoy aquí para comentar este texto entre todos, entre todas. Antes de comenzar a leer, quería simplemente compartirles algunas cuestiones al respecto del mismo documento. Yo no lo conocí como texto inicialmente, lo conocí, como explicaba Silvia, como ponencia, que fue del coloquio internacional Andrés Sobrí, que se realizó en el CIDESI en San Cristóbal de las Chiapas en 2007, en diciembre del 2007. Y es un texto que, tanto como ponencia como documento escrito, tiene una gran potencia, y creo que su potencia reside también en la intención que yo imagino estaba en Jan cuando lo escribió y lo compartió en ese coloquio, porque es un coloquio que se llevó a cabo un año después de que, bueno, casi 2 años, pero en el proceso todavía de la otra campaña, cuando se lanza la iniciativa zapatista, la última gran iniciativa zapatista de la sexta declaración de la Selva Lacandona, y Jan fue uno de los ponentes en este coloquio internacional, y creo que, como lo habrán visto quienes pudieron ya leerlo, hay un Jan que está reflexionando fuertemente sobre las posibilidades de transformación radical del mundo. Que es un Jan que está en todos sus textos, pero aquí está trabajando específicamente ese aspecto de su pensamiento, y para mí además lo hace con una maestría envidiable y una gran profundidad y compromiso, pues, ¿no? O sea, se ve una densidad. Yo cuando lo escuché, fue la primera vez que escuché a Jan públicamente, o que lo escuché en general, y de ahí yo pensé, bueno, ¿quién será este señor? ¿No? Yo no conocía a la mitad de los que fueron a ese coloquio, entre ellos Jan, y la profundidad con la que hablaba de un tema que es muy usual en las organizaciones sociales o en las movilizaciones políticas. A mí me llamó muchísimo la atención, me enriqueció y me dejó pensando durante mucho tiempo. Después el CIDESI sacó el libro, afortunadamente, con las ponencias de todo este coloquio, que vale mucho la pena si pudieran conseguirlo, porque no existe digital en la versión. Y encontré, pues un tiempo después, que esa ponencia también había estado acá, y pues surgió la oportunidad de proponerla para el encuentro que tenemos hoy. Solo eso quería compartirles. ¿Pongo yo el texto entonces o lo comparte Héctor? Héctor, ahí va, ya va, pero yo creo que sí, por favor empieza a leer tú una parte y luego pues buscamos otra persona a la que se asigna a leer. Sí, como le hacemos usualmente. Bueno, comienzo. La acción antisistémica en tiempos de crisis. Jan Robert. Titulé esta intervención La acción antisistémica en tiempos de crisis porque creo en 2 cosas.
La proliferación de movimientos antisistémicos innovadores es uno de los síntomas de una crisis única de lo que Wallerstein llama el sistema mundo o la economía mundo capitalista. Esta crisis abre nuevas posibilidades que son motivo de nuevas esperanzas. Es también un momento de peligros sin precedentes. Me han dicho que los chinos expresan la idea de crisis mediante la yuxtaposición del carácter que significa peligro y del que quiere decir oportunidad. Por su parte, el poeta Hölderlin decía, en el peligro yace la salvación. Es decir, en la percepción del peligro está la salvación. Tradicionalmente, la percepción del peligro era un llamado al valor, al coraje de enfrentar la realidad. La salvación de la que habla el poeta está en ese tocar fondo con el suelo de la realidad. Un ejemplo personal. Anteayer, el sub me convenció de que, frente a cada teoría, hay que buscar cómo tocar suelo. Él evocaba la teoría del cambio climático global, con la que se parapetan ahora las autoridades, otrora negacionistas, y preguntaba cuál es el suelo que esta teoría oculta. Es, muy literalmente, el suelo de Tabasco. Este suelo destruido por el asfalto que lo cubre, los supermercados, los fraccionamientos, etc., que lo matan e impiden, entre otras cosas, la infiltración de las aguas. Yo no soy negacionista respecto a la teoría del efecto invernadero. Fue formulada por primera vez, voy a hacer una pausa en el fin del párrafo anterior. Como les comentaba, esta, que originalmente fue una ponencia, se presentó en este coloquio y se intercalaban las ponencias de los invitados con las ponencias de los zapatistas. De aquí la referencia al subcomandante en ese entonces, Marcos, que había hecho una ponencia para hablar de cómo la manipulación mediática y de la tecnología y la ciencia trata de construir realidades que ocultan las formas de la devastación que el capital impone. Y justo hablaba de este ejemplo él puso el ejemplo de Tabasco, porque apenas habían pasado fuertes inundaciones en noviembre de 2007, bueno, de septiembre, octubre de 2007, y cómo se había generado todo un capital, una dinámica capitalista de especulación de la catástrofe para tratar de atender esto bajo el argumento del cambio climático. Y el subcomandante decía en esa ponencia que desde luego existe el cambio climático, pero también se está usando para obviar los procesos destructivos del territorio que se habían ejercido durante décadas en Tabasco, que hacían que ahora un suelo de un territorio acostumbrado a las lluvias y las inundaciones, hoy no tuviera la capacidad de recibir esas aguas, de infiltrarlas, de recargar los mantos acuíferos, y se volviera esto una inundación, una catástrofe humana también. Lo interesante es que aquí vemos cómo Jan está retomando cosas que hemos leído en otros de los textos en las tertulias, como la idea de crisis, tanto como oportunidad como catástrofe, que también lo menciona en otros textos que ya hemos leído aquí, como el de crisis económica y territorialidad. Y aquí recupera esta idea en la que plantea cómo el cambio climático, la forma en la que hoy en día se trabaja la idea del cambio climático desde los grupos dominantes, nos muestra cómo la perspectiva hegemónica con su heteronomía política tiende siempre un velo de mentiras que incluso falsea las verdades evidentes para ajustarlas a sus intereses, que es algo que ya hemos visto previamente con Jan en otros textos, y él aquí se agarra desde este punto para darle raíz a lo que después va a trabajar. No sé si alguien quiere seguir con la lectura. Miguel Valencia, ¿nos podrías ayudar? Ahora creo que ya tengo el micrófono.
Dice, yo no soy negacionista respecto a la teoría de efecto invernadero. Fue formulada por primera vez en 1802 o 1803 por Joseph Fourier, que era físico matemático egiptólogo. Aquí lo que sucede es que tengo encima, ya. Dijo simplemente que la presencia de gas carbónico, CO2, en el aire modifica sus propiedades ópticas en el sentido de que acumula calor a la manera de un invernadero. Vinieron la revolución industrial, los años de optimismo progresista y desarrollista, y la teoría de invernadero fue olvidada. Resurgió en los años 60. Sigo desde entonces el debate que provocó o no provocó, porque durante más de 30 años los climatólogos proclamaron que era imposible distinguir el cambio antropogénico del ruido de fondo de las variaciones aleatorias del clima. Desde el año 2000 este velo de mentiras ha caído y ahora es el reconocimiento de la acción humana que provoca las catástrofes climáticas que cubre otras mentiras. Aquí quisiera yo, si me permiten, hacer un paréntesis porque el tema de cambio climático pues ha sido un tema en el que hemos estado inmersos en los últimos años. Aquí debo aclarar que efectivamente Fourier fue la primera persona en destacar este efecto, pero se reconoce que es la señora Eunice Foots, una científica de Estados Unidos, la que a mitad del siglo XIX fue la que ya interpretó a fondo a Fourier. Y el resurgimiento de las tesis de Fourier está en 1919-1920, cuando el más reconocido promotor del tema climático, Arrhenius, el sueco Arrhenius, Svante Arrhenius, hizo por 2 años conferencias en Suecia sobre este tema climatológico. Y se sabe hoy en día que gran parte de científicos que trabajaban para las petroleras, ya en los años 60, en los congresos de la famosa Instituto del Petróleo de Estados Unidos, presentaron tesis explicando el cambio climático. O sea, fue bien conocido entre los científicos el tema climático, pero fue mantenido en absoluta reserva los años 60, 70 y 80, hasta que el científico Hansen, rompiendo todo el sigilo de los científicos, habló ante el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre el tema climático. Hansen era uno de los más destacados científicos de la NASA y su voz fue suficiente para que se creara en 1988 una institución que se llama el IPCC, o sea, Panel Internacional de Expertos en el Cambio Climático, en el cual participan de 10 a 20 científicos de cada país desde 1988. Y es el IPCC el que emite la palabra oficial sobre el tema del cambio climático. Sin embargo, el IPCC envía estos informes a los gobiernos y solo los que investigan el tema conocen los informes del IPCC y los gobiernos deforman las posiciones, las hipótesis que hace el IPCC, que es la más alta autoridad científica en el tema climático. Y claro, sabemos que en los últimos 40 años ha habido grandes inversiones en crear instituciones, centros de pensamiento para negar el cambio climático. Existen en Estados Unidos, en Inglaterra, poderosísimas inversiones para negar el tema climático. Bueno, esto es lo que quería yo decir sobre este tema. Sigue leyendo, Miguel. Tengo que hacer 2 confesiones. La primera es que preparé una intervención bastante teórica. La cuestión del suelo la puso de cabeza. Todo el día de anteayer y ayer tuve que enfrentar la pregunta siguiente. ¿Cuál es el suelo que mi teoría negaba? En otras palabras, ¿qué realidad ocultaba en vez de revelar?
aunque me haya recomendado no extenderme demasiado en los agradecimientos por temor de agotar mis preciosos minutos antes de llegar al meollo, tengo que agradecer a los organizadores de este tan retador encuentro y con ellos a Andrés, que hace un tercio de siglo nos propinó nuestra primera iniciación a la antropología chapaneca. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Sí. Aquí otra cuestión que me llamó la atención era este párrafo que dice, donde comienza hablando de sus dos confesiones y que nos dice que la cuestión del suelo puso de cabeza su intervención, para él, que la comenzó a considerar bastante teórica. Y aunque es un parrafito, una frase de 4 líneas, para mí me pareció muy importante y la quería señalar con ustedes porque creo que aquí Jan nos está dando una lección y creo que es la lección que atraviesa toda su obra. Es la capacidad de escuchar, de dejarse afectar y de sentir en su intimidad, en su interior, los sentidos y evidencias de las realidades de los pueblos y cambiar y ajustar o transformar su mirada y sus racionamientos. O sea, pocos pensadores que yo conozco, pocos académicos, militantes, pocas personas en general que yo conozca, actuamos con esta humildad y al mismo tiempo esta valentía de dejarnos transformar por la palabra o el acto de los otros de una manera tan inmediata. Y este parrafito de Jan me parece que explica mucho de la particularidad del pensamiento y la acción de Jan Robert, porque cualquier otro podría haber llegado con una ponencia ya muy elaborada y decir, ay, pues mira, qué interesante lo que están diciendo, se oye muy bien, le voy a hacer una o dos cositas, y aquí lo que nos está confesando es, cambié mi ponencia porque lo que dijeron me puso en crisis. Y eso me parece de una gran valentía haberlo hecho y de muy gran humildad haberlo compartido. Y creo que es una lección para nosotros, la edad que tengamos. Y ya, si alguien quiere leer lo de la segunda... Elías, ¿podrías continuar, por favor? Sí, nada más que me perdí un poquito, es aquí, y aquí viene, ¿no? Ajá. Y aquí viene mi segunda confesión. Debo reconocer que me cautivan demasiado los acertijos, como a Jorge Alonso, el latinista legítimo, me intrigó sobremanera el acertijo incluido en la invitación a este primer coloquio internacional in memoriam Andrés Aubry. Leo el acertijo. Doctor liberationis conatus causa. Las universidades del mundo blanco y abstracto de arriba producen doctorados honoris causa. La Universidad de la Tierra quiere otorgar a Andrés un doctorado color tierra llamado Doctorado Liberationes Conatus Causa. Está formulado en un lenguaje secreto que no es precisamente color tierra, así que hay que desencriptar. Doctorado otorgado a Andrés Aubry en razón de su compromiso con la liberación del conatus, pero sigo sin entender. Busco conatus en mi diccionario. Conatus, ímpetu, tendencia, deseo, perseverancia, continuación o subsistencia. Decido hacer una encuesta. Estaba desesperado cuando cayó en mis manos un pequeño libro en francés sobre un filósofo llamado Spinoza, que murió hace más de 300 años. Spinoza, Philosophie pratique, de Gilles Deleuze. El concepto de conatus era fundamental para Spinoza. El conatus es, si le podrían bajar poquito, el conatus es, todavía en la anterior, perdón, Héctor, me faltó un par de oraciones. Ahí. El conatus es el impulso o esfuerzo mediante el cual la cosa persevera en su ser. En el hombre, el conatus es consciente y es el deseo de seguir siendo. Ahora sí se puede ir a la siguiente.
quien soy a través de las vicisitudes, pero también de los encuentros enriquecedores. Es la capacidad de estar afectado por la alegría de estos encuentros. El conatus es mi capacidad de regocijarme de lo que soy, de donde estoy, y de ayudar a otro a encontrar la alegría en su ser. Solo quedaba encontrar un equivalente color tierra a esta palabra secreta. No encontré ninguno en los diccionarios, pero me permitió poner la equivalencia siguiente. El conatus corresponde más o menos a lo que los campesinos que hablan español cervantino llaman la enjundia. El que nació ungido de enjundia tiene un ímpetu de vivir que le llevará suerte. Le permitirá hacer buenos encuentros y experimentar alegría en ellos. Nunca caerá en servidumbre. La enjundia se opone a esclavitud. De la enjundia nace la dignidad. Hasta ahí, Elías. Ujú. Gracias. Pues creo que con esta segunda confesión entramos a la nuez del texto en muchos sentidos, a la nuez de la reflexión que él estaba proponiendo en ese coloquio, y creo que es de una profundidad asombrosa, pues, ¿no? Y así, casi cada línea del último párrafo que leyó Elías es para detenerse, pero recuperar algunas de las ideas que él desarrolla en esta primera introducción a lo que es el conatus, que dice regocijarme de lo que soy, de dónde estoy y de ayudar a encontrar la alegría en su ser. De ayudar a otro a encontrar la alegría en su ser. Y esto él lo hace equivaler a la idea de enjundia. Y por eso decía que era impresionante cómo Jan se dejaba atravesar por las palabras de los pueblos, ¿no? Yo no sé, no había escuchado que nadie tradujera conatus por enjundia, ¿no? Pero aquí lo que ya nos está comenzando a formular es la idea de que a Andrés Aubry se le hace homenaje por su labor para liberar la enjundia de las personas, la enjundia de las sociedades, su capacidad de regocijarse de lo que son, o de regocijarnos de lo que somos y de dónde estamos. De dónde estoy es importante, porque Jan está reflexionando siempre desde el lugar, desde la territorialidad, en estas reflexiones que ya hemos leído en otras sesiones. Pero también hay otros elementos que giran alrededor, dejarme afectar por la alegría de estos encuentros. La idea de subsistencia, que ya hemos trabajado también en otras sesiones, y es una de esas sincronías bellas de la vida que a un pensador de la subsistencia tan importante como era Jan y los colectivos con los que se rodeaba, de pronto se encontrara en una ponencia hablando en torno al conatus, que también se puede traducir como subsistencia. Y esto lo vamos a ver en el párrafo siguiente, cómo lo va a hilvanar. Y cómo cierra esta frase: el conatus, o el haber nacido con enjundia, implica que quien es enjundioso nunca caerá en servidumbre. Y como dice, de la enjundia nace la dignidad y la enjundia se opone a la esclavitud. Entonces aquí ya lo que nos está diciendo es: nosotros tenemos que ser dignos, oponernos a la esclavitud de otros y a nuestra esclavitud propia, y jamás caer en servidumbre, que creo que es el trasfondo radical de toda la propuesta que hay detrás de, por ejemplo, la desprofesionalización de las personas, la búsqueda de la economía del sustento y de la recuperación de los lazos arraigados en el suelo. Es no caer en servidumbre y vivir en dignidad. Entonces aquí es como si nos estuviera abriendo
el corazón que hay siempre detrás de la palabra de Jan en todos los textos que hemos leído hasta la fecha, y supongo que los que seguiremos leyendo. ¿Alguien quiere continuar? Felipe, ¿podrías continuar, por favor? En esta óptica, el capitalismo no es otra cosa que una guerra de 5 siglos, cada vez más despiadada, contra la enjundia, la dignidad del conatus. Los historiadores que la han estudiado prefieren llamar esta guerra contra la subsistencia, en todos los sentidos de la palabra subsistencia, arte de asegurar el sustento propio, capacidad de perseverar en ser uno mismo, conatus, dignidad, autonomía. Ahora mi salto mortal hacia las alturas de la teoría, con todo respeto, además. Y Manuel Wallerstein escribe: el triunfo del liberalismo en definir la geocultura del sistema mundo moderno en el siglo XIX y la mayor parte del XX fue institucionalmente posible por el desarrollo de los basamentos del Estado liberal, pero también fue posible por el alza y la creciente importancia de los movimientos antisistémicos, subrayado de Jan. Este puede parecer paradójico, puesto que los movimientos antisistémicos existen, en principio, para socavar el sistema, no para sostenerlo. Sin embargo, las actividades de estos movimientos sirvieron en conjunto para reforzar considerablemente el sistema. Estoy tan convencido de que Wallerstein toca aquí un punto. ¿Hacemos una pausa pequeña? Sí. En el párrafo anterior del el capitalismo no es otra cosa. Ese, a mí cuando lo leía, no sé si a ustedes les haya hecho también el mismo llamado, recordé mucho este texto que se discutió de crisis económica y territorialidad, porque justamente ahí retoma esta frase donde dice que el capitalismo no es otra cosa que una guerra, la guerra contra la subsistencia. Acá, que es un texto anterior, es un texto 7 años anterior a aquel de crisis económica y territorialidad, nos habla de que esto mismo, que es una guerra de 5 siglos contra la enjundia. Entonces, es una guerra despiadada, dice él, contra el nivel más íntimo, contra el nivel más profundo del ser, que es su capacidad de regocijarse de sí mismo. Vemos entonces cómo cuando Jan está haciendo una crítica del capitalismo, no está haciendo una crítica estructural del sistema económico, sino está haciendo una crítica del modo de construcción de la sociedad humana y de la sensibilidad humana misma. Porque decir que el capitalismo es una guerra contra la enjundia, contra la dignidad, es decir, que es una guerra contra la capacidad de reconocerse a uno mismo en su lugar y con su gente. Esta idea creo que es una idea que conviene que nos llevemos a lo largo del texto, pero me parece que es uno de los ejemplos más acabados de la radicalidad de la crítica de Jean Robert al capitalismo, y cómo lo hilvana con la idea de subsistencia que ya hemos trabajado, como decía, en otras sesiones, ¿no? Y sobre el planteamiento de Wallerstein, yo digo que si Felipe quiere seguir leyendo y hacemos una pausa más adelante. Vale. Estoy tan convencido de que Wallerstein toca aquí un punto difícil, paradójico e importantísimo de teoría crítica, que hice de este pasaje el eje de mi presentación. Pero, después del trauma de anteayer, me pregunto también, ¿cuál es el suelo de esta teoría? ¿Qué realidad oculta? ¿Qué me costará aterrizar? Quizá la coherencia de mi presentación. Veremos. Recuerdo las palabras de Theodore Sianin. Es cuando una teoría se topa con sus contradicciones que se vuelve interesante y que aterriza en el suelo de la realidad. En palabras, ahora de Wallerstein, las actividades de estos movimientos antisistémicos sirvieron en conjunto para reforzar considerablemente el sistema. Es desalentador. ¿Será políticamente desmovilizador? Insisto, la aportación de Wallerstein sobre la cual quise fundamentar mi intervención es la formulación bastante rigurosa de una intuición que comparto con muchos aquí
La intuición de que estamos en un momento histórico único que él define como una crisis sistémica. El síntoma seguro de que estamos en una crisis sistémica es que las medidas políticas y económicas para encauzarla, los llamados ajustes, tienen un efecto cada vez menor sobre ella, cuando no son claramente contraproducentes. Tengo que hacer un paréntesis. Hasta ahí, sí. Acá Jan abre como un giro en el texto que va a ser muy relevante porque es un coloquio en el que participaron muchos movimientos, incluso internacionales. No estaba solamente el movimiento zapatista mexicano, sino había invitados del Congreso Nacional Indígena, había también invitación abierta a los adherentes de la Sexta Declaración, y había ido gente de Vía Campesina, de Asia, del movimiento de los trabajadores de Brasil. Entonces, lo que Jan estaba poniendo sobre la mesa, pero que me parece que sigue siendo profundamente vigente, de la mano de Wallerstein, es que los movimientos antisistémicos apuntalaron la consolidación del liberalismo. Es decir, que aquellos movimientos que sistemáticamente se oponen al poder, paradójicamente lo están apuntalando, porque sus actividades reforzaron al sistema. Así es como él lo plantea. Y esto lo está planteando dentro del contexto como decía este último párrafo que leyó Felipe, de una crisis sistémica contemporánea. Más adelante van a desglosar aún más las características de la crisis, y en lo que viene adelante, el siguiente párrafo va a profundizar en esta idea de que las actividades de los movimientos refuerzan al sistema al que dicen combatir. Entonces, si quien quiera seguir leyendo. Claudia, ¿podrías continuar, por favor? Sí, claro. A ver, nada más hay que subir un poquito el texto. Si no, tengo que hacer un paréntesis. Ajá. Sí, tengo que hacer un paréntesis. Cuando Esteba proclamó la muerte del imperio, entendí que estaba hablando de la muerte de su legitimidad. La palabra legitimidad tiene un sentido minimalista. Una institución es legítima mientras la mayoría piensa que su desaparición sería peor que su mantenimiento. Mientras dura tal legitimidad, funciona como una coordinadora de voluntades. Entendí que Gustavo decía que el capitalismo ha perdido hasta esta legitimidad mínima, liberando las voluntades para lo mejor y lo peor. El peligro inmediato es que al volverse ilegítimo, el imperio asienta su poder sobre la violencia. Pareciera un comentario de la obra de Hannah Arendt. Hoy es simplemente actualidad. Tal como el calentamiento global negado científicamente durante 40 años, se acaba de hacer doctrina oficial la crisis de legitimidad del sistema. Se puede volver pronto lema de los tambaleantes gobiernos que propondrán recetas para recuperarla. Pero en el análisis de Wallerstein, la crisis es más que una crisis de legitimidad. Es una situación que en cualquier remedio será contraproducente. Hasta ahí, por favor. Gracias. En estos párrafos en los que sigue desarrollando la idea, hay dos aspectos claves. El segundo párrafo, si lo vemos, es como leído hoy, 16 años después de que este texto fue escrito, compartido, más o menos, 15, 16 años. Es un párrafo en el cual estamos viendo ocurrir lo que se decía aquí. Venimos de años en los que la legitimidad del sistema en su conjunto se ha puesto en entredicho, de grandes movilizaciones a nivel mundial, en los 5 continentes, bueno,
no sé, en el continente de Oceanía no estoy tan al tanto, pero simplemente en el caso mexicano venimos de años de lucha social, de pérdida de legitimidad y cuestionamiento de la vía económica, de la vía política, de la vía cultural, de la vía ideológica, del conjunto de los elementos, incluso de la vía cultural que sustentaba la forma de hacer política y de proponer el ejercicio del poder en el país y en el continente en general. Y sin embargo, cuando dice, tal como el calentamiento global se acaba de hacer doctrina oficial, la crisis de legitimidad del sistema se puede volver pronto lema de los tambaleantes gobiernos que propondrán recetas para recuperarla. Estaríamos viendo esta estrategia que en muchos sentidos, o en algunos de los sentidos, explica el carácter, el lugar que juegan los gobiernos progresistas, al menos en Latinoamérica, en el esfuerzo por reconstruir la legitimidad del sistema, cuando aparecen siempre planteando que ellos sí tienen la solución para solventar esta crisis. Sin embargo, los gobiernos progresistas en general, los latinoamericanos, lo que plantean es salir de una crisis que no es la crisis que ya nos está planteando aquí de la mano de Wallerstein y de Gustavo Esteva, que sería una crisis sistémica, sino sería una crisis más que puede encontrar solución con los medios tradicionales de la clase política y la clase económica. Y aquí es importante, recordando a nuestro compañero Gustavo Esteva, que falleció hace poco, como lo sabemos, cómo ellos ya estaban observando que esta crisis sistémica generaba una crisis de legitimidad también. Y este aspecto de legitimidad no es menor. Y yo creo que Jan por eso lo pone acá, porque nos está planteando, nos está recordando que el sistema se sostiene también por la participación voluntaria de quienes formamos parte en él, por la participación subjetiva, por la capacidad de darle legitimidad a las formas de hacer que al que el sistema nos ha habituado, pero que esta pérdida de legitimidad desmorona la institución misma. Y es esta transformación en la voluntad de las personas, en la capacidad en otro texto diría, de no asumir los sueños de los de arriba, sino de soñar con nuestros propios sueños, que reside un poder muy importante para desmoronar las instituciones que nos dominan. Ojo con esta idea de Jan, que está ahí presente y que más adelante se va a hilvanar de nuevo con la idea de conatus. Si alguien más quiere... Servando, por favor, ¿podría seguir? Sí, cómo no. Bueno, el texto está fuera de lugar, pero aquí tengo yo el texto también. Leo de él. Sigo citando. Sin embargo, la continuación de las acciones habituales será posiblemente el comportamiento de la mayoría de las personas. En el muy corto plazo tiene sentido. Los modos habituales son los modos familiares y prometen beneficios a corto plazo o no serían los modos habituales, precisamente porque las fluctuaciones son mayores. La mayor parte de la gente busca la seguridad en el mantenimiento de dicho comportamiento. Por cierto, toda clase de individuos buscarán a mediano plazo ajustes al sistema, los cuales argumentarán servirán para mitigar los problemas existentes. Esto es también un patrón de conducta habitual y en el recuerdo de la mayoría de la gente, uno que funcionó en el pasado y que debería, por ende, volver a intentarse. El problema
es que en una crisis sistémica, tales ajustes a mediano plazo tienen un efecto mínimo. Esto es, después de todo, lo que dijimos que define una crisis sistémica. Y habrá quienes busquen caminos más transformativos. Esta es una cita de Immanuel Wallerstein. Trato de resumir. El sistema entró en crisis manifiesta en el hecho de que los ajustes ya no tienen efecto. O diría yo, son cada vez más contraproducentes, pero el sistema no se derrumba, sobrevive por inercia, como un show, como un entramado de mentiras obligatorias sin las cuales uno no se puede adaptar al sistema. El cambio inducido por esta crisis, añade Wallerstein, es irresistible, pero la política le puede dar una dirección. De hecho, dar dirección al cambio será quizás la principal apuesta política de los tiempos de crisis. Y tanto a los que, proclamando que otro mundo es posible, buscan los caminos de la resistencia antisistémica. ¿En qué medida pueden evitar que sus acciones sean tragadas por el sistema mediante sus mecanismos de retroalimentación o feedback? A lo largo del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, varios grupos entraron en resistencia con el sistema mundo porque se sentían discriminados o excluidos. Lo que reivindicaban eran dos cosas: cambios en la organización social y su reconocimiento como ciudadanos enteros. En general, tuvieron más éxito con el segundo punto, con el primero, con lo que lejos de socavar el sistema, sirvieron en conjunto para reforzarlo. Hasta ahí, por favor. Bien. Gracias. Bueno, aquí solo sintetizar o recuperar unas ideas que Jan trabajó de mano de Wallerstein, que es primero esta idea de los esfuerzos por utilizar las acciones habituales para adaptarnos a una crisis que de tan radical no queremos ver. Y que sin embargo las formas habituales a corto y mediano plazo no van a ser solución real. Esto que ya se venía hablando por Jan desde 2007 va a volverse un tema recurrente en sus reflexiones y en las reflexiones de movimientos cercanos a él, como el movimiento zapatista. Pero al mismo tiempo, creo que, como decía en la intervención previa, Wallerstein en su intervención y Jan al recordárnoslo y traerlo aquí, están poniendo los puntos sobre las IES respecto a lo que hemos venido observando estos años, a las maneras en las que muchas veces nosotros actuamos dentro de los mismos esquemas, tratando siempre de reciclar viejas soluciones para problemas que nos parecen viejos, pero que sin embargo, si aceptamos el diagnóstico que nos están presentando, son problemas nuevos y el problema es otro. Pero la otra parte que me parece importante de esto que dicen, la continuación de las acciones habituales, es que Wallerstein y Jan también recupera esta idea: la crisis no implica el derrumbe del sistema. Es decir, que mientras nos mantengamos con los brazos cruzados, diciendo, no, bueno, es que es el fin del capitalismo, esto no va a pasar, o lo que va a pasar va a ir para algún rumbo que puede ser incluso peor. Y por eso nos habla de esta idea de un show, un entramado de mentiras que continúa por inercia, ¿no? Entonces, el diagnóstico que ya nos está poniendo acá, recuperando las palabras que decía, es
vivir en este entramado de mentiras, en el cual la disyunción, la encrucijada que se nos abre, nosotros a veces no la alcanzamos a observar o quizá necesitamos recuperar nuestra enjundia, nuestro valor para asumir la radicalidad del reto y afrontar esta disyuntiva planteando vías de esto que llaman caminos más transformativos, ¿no? Sin embargo, cierra, y ahorita será en lo que sigamos reflexionando, ¿qué pasa con esto de los caminos transformativos? Visto que Wallerstein decía, bueno, sí, pero durante el siglo XIX y lo que va del XX, los movimientos apuntalaron el sistema que decían combatir, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen ahora. Es un poquito más arriba, Héctor. Ok, Marco Turra, ¿nos puedes ayudar leyendo? Más arriba, cuando inicia ese párrafo. Ahí, en la parte escéptica. Creo que no está Marco. Hernando, ¿nos puedes ayudar? Sí. La parte escéptica de mi mente hace dos preguntas. ¿Será cierta esta teoría? Después de estos altos vuelos teóricos, siento la necesidad de tocar suelo. ¿Cuál es el suelo de la teoría de los sistemas mundo? ¿Cuáles realidades caen en la mancha ciega de su óptica? Veo dos respuestas posibles. Digamos, un suelo para cada pie. La primera tiene que ver con el conatus, la injundia, la dignidad, la subsistencia. La segunda tiene que ver con el lenguaje. El sistema ha intentado y parcialmente logrado hacer del lenguaje un sistema general de valores y evaluaciones. En vez de español, francés, inglés o alemán, nos quiere hacer hablar neohabla capitalista. En capitalista, por ejemplo, el peligro ya no es una invitación al coraje, al valor de enfrentar la realidad. Es un riesgo que se evalúa estadísticamente en porcentajes como los intereses en el banco. La naturaleza es un catálogo de recursos naturales. Tratemos de tocar suelo con los dos pies. Una pausa, por favor. Antes de entrarle a los pies de la propuesta de Jan sobre el conatus y el lenguaje. Olvidé mencionar un detalle final de lo que se había leído anteriormente. Al final, Jan cierra planteando que los movimientos antisistémicos reivindicaban dos cosas a partir de su lectura y la de Wallerstein, que podríamos resumir, bueno, dice, cambios en la organización social, uno, y reconocimiento como ciudadanos enteros, que podríamos resumir en resistencia y exclusión, o sea, venir de procesos de resistencia y al mismo tiempo de procesos de exclusión, cuando se solicita o cuando se pide o se demanda o se exige el reconocimiento como ciudadanos enteros. Y el diagnóstico era, en general, se tuvo más éxito con el reconocimiento como ciudadanos que en la demanda de cambios en la organización social. Y creo que aquí está el punto en el cual Jan propone el acuerdo con Wallerstein. En el sentido en que los movimientos antisistémicos se han planteado la inclusión plena dentro del sistema como ciudadanos enteros, apuntalan al sistema, porque lo que están solicitando es ser reconocidos dentro de los códigos del sistema, que el sistema se amplíe para reconocerlos, pero dentro de sus fronteras. Lo que están solicitando es su inclusión al plantearse como excluidos por el sistema. Pero está el otro aspecto que es
los cambios en la organización social en la que se dice no fueron tan exitosos. Y la conclusión era, lejos de socavar el sistema, sirvieron en conjunto para reforzarlo. Porque al no haber tenido éxito en los cambios en la organización social se mantuvo a grosso modo en términos muy similares a la que se tenía sin la presencia de los movimientos antisistémicos ya integrados. Entonces creo que aquí es donde la propuesta de Jan va a encontrar un asidero para responder a esta mancha ciega, a esta que sale de la teoría de los sistemas mundo de Wallerstein, o del diagnóstico que Wallerstein hacía. Por eso es importante la pregunta que pone Jan: ¿será cierta esta teoría? ¿Cuáles realidades caen en la marcha ciega de su óptica? Y me parece que estos dos pies que ya nos va a proponer son las realidades que caen fuera de la óptica del planteamiento de Wallerstein. Y aquí es donde va a encontrar una salida respecto a los movimientos antisistémicos. ¿Dónde está su fuerza, su capacidad, su potencia y sus posibilidades? Entonces, creo que aquí es donde va a empezar a esbozar lo que para él son los caminos transformativos. Puede, si quiere seguir leyendo, o alguien más. Primer pie. Entre los que emprendieron los caminos más transformativos, de los que habla Wallerstein, están emergiendo verdaderas innovaciones. Sin mitificar estas innovaciones, podemos hablar de la emergencia de lo radicalmente nuevo, o mejor dicho, de emergencias. Estas emergencias no tienen ningún caparazón institucional. Sin embargo, en ellas yace una potencia instituyente. No son revoluciones en el sentido convencional. Sin embargo, manifiestan un devenir revolucionario. Frente a ellas, las teorías del cambio social, recuerden las palabras de Channing, se topan con sus propias contradicciones. Hay que integrarlas a un marco práctico teórico preexistente para rescatarlas de su espontaneísmo. ¿O hay que permitir que su práctica transforme la teoría? La primera alternativa consistiría en alistar estas emergencias en las filas de un movimiento de masas, de un partido o hasta de un aparato militar. La segunda consiste en reconocer que el devenir revolucionario inaugura prácticas y relaciones susceptibles de hacer jurisprudencia, particularmente cuando estas prácticas y relaciones ponen las normas y leyes vigentes en tela de juicio. A la luz de la percepción de que otras relaciones son posibles, la negación de estas, hay que mover por favor, la negación hacia el otro lado, la negación de estas relaciones se vuelve intolerable. Por el contrario, el descubrimiento de que estas relaciones son posibles se celebra. Una fiesta revolucionaria puede seguir el descubrimiento y la práctica de una jurisprudencia revolucionaria. Pausa, por favor. Aquí ya Jan está desarrollando este primer pie que él plantea, que es el conatus. Este primer pie que acabamos de escuchar y que va a seguir desarrollando, recordemos, es la enjundia, la dignidad, la subsistencia. Y los elementos que él ve como alternativas, como posibilidades, en esta insurgencia de lo radicalmente nuevo que él menciona. Entonces, veamos, nada más voy a enlistar las que yo fui apuntando, las características que él está recuperando a partir de lo que alcanza a ver. ¿Sí? ¿Sí? Son, primero, que estas luchas estos movimientos son radicalmente nuevos, no son para nada parecidos a los movimientos antisistémicos tradicionales. Tienen dentro de sí una potencia instituyente.
no se organizan en torno a la idea de revolución, o él no los pondría bajo la idea tradicional de revolución, sino del devenir revolucionario, y aquí más adelante lo va a plantear, es decir, la emergencia de lo cotidiano como lugar de transformación. No la revolución en términos clásicos, del socialismo clásico, sino el devenir revolucionario. Y es decir, encuentra en ellos una capacidad generativa. Y estaba este planteamiento de su capacidad, su susceptibilidad de hacer jurisprudencia, en la que, si nosotros lo pensamos con otros textos que hemos leído de Jan, donde también nos habla de sus diálogos con campesinos, de otros ejemplos en ciudades y campos, podemos ver los ecos de prácticas y relaciones que lo que están haciendo es inaugurar campos nuevos de acuerdos, normas y modos del hacer, y cómo esto que dice la negación, a la luz de la percepción de que otras relaciones son posibles porque están existiendo, la negación de estas relaciones se vuelve intolerable, es que negar estas relaciones es negar la potencia instituyente de estos movimientos, en el que esto que él llama su susceptibilidad de hacer jurisprudencia es su capacidad de generar nuevos acuerdos, nuevos modos del hacer y nuevas normatividades para la vida colectiva. Creo que en los párrafos siguientes lo va a desarrollar todavía más. Y esta idea de la fiesta que está planteando como un elemento que a mi parecer él encontró en sus recorridos por el mundo en muchos lugares de raigambre comunitaria, y no solo Latinoamérica, puede ser África, puede ser Asia, puede ser incluso la Europa campesina, donde los coloquios, las reuniones, los foros, los encuentros siempre están antecedidos, atravesados y concluidos por momentos festivos de los encuentros. Entonces, como la fiesta es un aspecto importante frente a esta forma más seria, acartonada de los movimientos que se reconocían antisistémicos, pero que abogaban por ser aceptados e introducidos dentro como ciudadanos completos, como dice Jan, en los que normalmente la fiesta siempre estuvo pospuesta para el momento final del triunfo, ¿no? Sigamos adelante con la lectura del... Catherine, ¿podrías ayudarnos? Si Claudia, quieren, otra vez. ¿puedo leer yo? Claro, sí, adelante. Dice, en los últimos tiempos han aparecido en Brasil, en México, en la India y en el Magreb, por ejemplo, movimientos que ponen la racionalidad normal de las luchas sociales de cabeza. Han puesto en evidencia hechos simples, anclados en la cotidianidad, a los cuales los movimientos revolucionarios en busca de poder habían sido ciegos. Esta vuelta a lo cotidiano permite que la percepción de lo intolerable esté en sintonía con la acción. En contraste, los grandes esquemas que prometen la libertad en un futuro incierto hacen de la acción revolucionaria un monopolio radical en manos de una facción de un partido o de un gobierno que actúan en nombre del pueblo. La devolución del devenir revolucionario a lo cotidiano invita a hacer frente al sufrimiento y a la miseria, a lo intolerable, por una reconstrucción de los lazos internos del grupo, lo que abre al uso revolucionario de la ley y de su estructura profunda. Contrariamente a la imaginería de grandes incendios revolucionarios, la violencia no es favorable a este trabajo interior de una sociedad sobre sí misma, ya que instaura la desconfianza entre sus miembros y aplaza la innovación. Bajo la égida de la violencia, el mensaje parece ser: guarden toda su energía revolucionaria para el gran incendio final. Por el contrario, la no violencia
activa es el medio más favorable a la maduración del devenir revolucionario, mientras la irrupción de la violencia dobla su ocaso, y si creemos a Hannah Arendt, la política misma. Al respecto, coincido con Iván Illich en que el exceso de energía mecánica en una sociedad es una violencia que paraliza su imaginación, y con este amigo chileno que declaraba que la revolución llegará en bicicleta. Pues en este párrafo más largo creo que Jan redondea la idea que nos está esbozando. Nos habla de cómo estas nuevas formas del hacer, estas emergencias de lo radicalmente nuevo, tienen dentro de sí muy a flor de piel la percepción de lo intolerable. Pero la percepción de lo intolerable solo se mide en términos de lo cotidiano. Y estoy pensando en el ejemplo quizá más estridente de los años recientes, es el ejemplo de Cherán, que supongo que la mayoría lo tienen presente, en el que es la percepción cotidiana de la violencia, del despojo, del destierro, de la opresión, del vivir con temor, en una comunidad que todavía tiene un tejido fuerte, lo que permite la reacción, lo que pide y permite el dar un paso adelante, y por eso dice, la percepción de lo intolerable está en sintonía con la acción en estos movimientos. Y con la reconstrucción de los lazos internos. No sé, pienso también en el ejemplo de algunos de los lugares de la Organización Popular Francisco Villa Independiente, que no luchan solo por vivienda, sino que también hoy en día tienen proyectos de agricultura ecológica para el sustento de los que viven dentro de esos lugares, tienen trabajos de educación autónoma, de salud autónoma. Entonces, que trabajar desde ahí transforma por completo la idea de cómo transformar nuestra vida, y que nos saca de este monopolio radical. Y aquí es importante cómo recupera la idea de Illich del monopolio radical, Jan, pero planteando que también los movimientos de izquierda que luchan por el poder imponen un monopolio radical que es aceptado por quienes participan en estos movimientos, aceptando que toda su potencia sea concentrada en una persona o en un grupo dirigente, que son quienes terminan decidiendo por dónde se tiene que andar. Y esto me parece que es una crítica directa a los modelos estatistas de la transformación social, del color que sean y del partido que sean, en el país que sean. Y el planteamiento de la no violencia. Y es una propuesta que Jan Robert estaba haciendo en frente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, planteando que el ejercicio de la no violencia es lo que permite el enriquecimiento y el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos. Y para mí, que el zapatismo escuchó claro y fuerte a Jan Robert, no es que no lo estuvieran ejercitando, pero al final estos diálogos me parece que los enriquecieron, y creo que por eso, como leímos en un texto de hace unas 2 sesiones o 3, donde se hablaba del CNI, donde se hablaba de la otra campaña, pues Jan se asumía como adherente de la Sexta Declaración, y esta es la postura de Jan frente a lo que debía hacer la Sexta Declaración como proceso político. Y entonces creo bueno, creo que ahí lo dejo para seguir con la última parte de este primer pie que nos propone Jan con la enjundia. Claudia quiere leer. Adelante, por favor. Sí, también el texto no se ve. Sí, ahí está bien, ahí está perfecto. ¿Sí?
También doy razón a Spinoza, para quien toda mujer, todo hombre, dispone de un fondo de potencia que le es propio y que puede siempre poner en juego con los otros. Esta potencia es radicalmente inalienable. A la raíz de las pesadillas de los 2 últimos siglos, siempre hay una voluntad de alienación de esa potencia, es decir, su transformación en un poder en beneficio de un tirano. La fecundidad del devenir revolucionario no se mide solo por el afán de sus actores en situación, sino también por la escala justa de la acción y sobre todo por la inalienabilidad de este afán, anhelo o conatus de esta potencia. Una tarea inmediata para la teoría me parece ser proponer el esbozo de una forma de relaciones de subsistencia de economía no capitalista. Esbozo Pausa, lo... Clau. ¿Sí? Antes de que sigas leyendo, nada más mencionar, porque ya lo siguiente ya entra directo a la propuesta de Theodor Schanel. Pero cómo, hilvanándolo justo con esta crítica del monopolio radical, ya cierra esta idea del conatus, diciendo cómo es toda mujer, todo hombre dispone de un fondo de potencia que le es propio y que le es radicalmente inalienable. Entonces, el monopolio radical no se da solamente porque en la opresión y la violencia se nos quite, sino porque nosotros aceptamos la alienabilidad de ese fondo de potencia y lo estamos entregando permanentemente, pero también esa potencia es nuestra. Entonces, en el momento en que decidimos asumirla, adquiere esa inalienabilidad de esa potencia. Y creo que es una clave relevante respecto a cómo leer los acontecimientos políticos contemporáneos. Esta clave que nos está dando Jan, y para entender las posibilidades que se nos abren. Y esto otro con lo que cierra el párrafo de la fecundidad. La fecundidad del devenir revolucionario, no la revolución, del devenir revolucionario como un hecho en la cotidianidad. Él plantea que se mide en 3 elementos: el afán de sus actores, pero no solo el afán, es decir, la voluntad con la que lo hacemos, sino la escala justa de la acción. Recordemos otros textos en los que hemos visto la proporción, todo el discurso de los límites y la proporcionalidad. Están aquí. En el momento en que el devenir revolucionario actúa de manera desproporcional, más allá de sus capacidades, quiere abarcar más allá de lo que le es dado, ir más allá de su territorio, de sus dones, de sus cualidades, ese devenir revolucionario se va a desfigurar, va a perder su proporción y va a perder su límite. Entonces aquí está la idea de la proporcionalidad que Jan siempre trabajó de la mano de Iván Illich y siguió desarrollando después de la muerte de Illich. Y el tercer punto, que es la inalienabilidad de este afán, de esta enjundia. Mientras el devenir revolucionario se mantenga fiel a su inalienabilidad, podrá siempre seguir siendo devenir revolucionario. Y creo que aquí se puede hacer una reflexión que vale la pena hacer hoy en día respecto a lo que ha implicado para México el partido Morena y la decisión de muchos de perder esta inalienabilidad de sus afanes, de entregarlos y de ahora estar remando contracorriente en muchos lugares del país para recuperar aquello que se les prometió y que no se les está cumpliendo. Y que en la promesa, sé que es un planteamiento, pero por eso digo que hay que tomarlo en cuenta para poder hacer los análisis y ver hasta dónde se ha actuado. Y claro, son análisis territoriales y enraizados, pero que se tienen que dar y que son importantes, y que estas claves que Jan nos ofrece son importantes. El afán de los actores, la inalienabilidad del afán y la escala justa de la acción. Entonces, bueno, eso. Yo creo que, no sé, Claudia podría seguir porque leyó muy poquito, si quiere. Sí.
Esbozo los rasgos principales de la economía no capitalista según Theodor Schanin. Relaciones orientadas hacia el sustento directo, no hacia la maximización de la ganancia. Con redes de crédito fundadas en la buena fe, lo más frecuentemente con base en acuerdos orales, que construyen un modo de vida más que solo una economía. Que estas relaciones sean personales, no anónimas. Que existe una gran flexibilidad, una fluidez en la transición de una tarea a la otra. Esta otra economía pudiera realizar el ideal del hombre politécnico de Marx. Su eslogan sería Combination is beautiful. Hasta ahí. Segundo pie. Sí, dejamos hasta ahí. Creo que aquí también Jan sintetiza ideas que hemos visto en otros lugares, pero nos permite entender con esta recuperación de las propuestas o de los rasgos que Theodor Schanin veía en la economía no capitalista, que en la ponencia recupera también la propuesta de Theodor Schanin de llamarle una economía expolar, es decir, que no es considerada a partir de la escasez. Entendemos textos como el que Alicia compartió con nosotros sobre el origen y la muerte de las ciudades, por ejemplo. Porque en estos rasgos principales de la economía no capitalista está la posibilidad de mantener la proporcionalidad de los movimientos, de que no se vuelvan descomunales, es decir, que no pierdan su capacidad de hacer comunidad. Simplemente una economía que vaya más, que sea un modo de vida más que solo una economía, transforma por completo la racionalidad con la cual se enfrenta el intercambio o la producción o el comercio. Y me vienen 20,000 ideas a la mente. Puede ser ir a la tienda y que el tendero o la tendera te diga, lleva la manzana. Si no te alcanza, me lo pasas después, sé que eres el vecino, tenemos relaciones de vecindad, nos vamos a ver al día siguiente. O cuando intercambiamos nuestros haceres con otra persona por algún bien que necesitamos. Oye, tengo café, pero me falta varo. Pues no hay bronca, arréglame la puerta. Sí, claro que sí. Estas posibilidades que se abren, que son permanentemente desacreditadas, pero que aquí Jan está planteando, repoliticémoslas y veamos que ese es el fondo de potencia, esa es la materialidad del fondo de potencia con la cual podemos afrontar una posibilidad no capitalista de existencia aquí, ahora y en lo cotidiano. Por eso creo que Jan dice, el conatus requiere de esta economía no capitalista para poder desarrollarse como una potencia en acto, ¿no? Y veamos el segundo pie, que ya no lo desarrolla mucho, pero que es importante porque lo deja como propuesta final. Si quiere continuar, Claudia, por favor. Perdón, me silencié. Segundo pie. Me queda hablar del segundo pie, del lenguaje y de la forma en que las grandes lenguas occidentales se están transformando en subsistemas del sistema capitalista. Esta es una dimensión de la crisis a la cual Wallenstein parece poco sensible. ¿En qué medida el lenguaje que creemos hablar nos habla? ¿En qué medida la jerga económico-política, tecnocrática, profesional, pedagógico, carcelaria, al excluir todo concepto de gratuidad, no nos hace hablar capitalismo? Es decir, un lenguaje en el que el capitalismo parece fatal, inevitable. ¿Se puede subir un poco más? Sí, así estaba bien. ¿Sí? Ok. Un grupo de jóvenes...
un grupo de jóvenes lectores alemanes de Michel Foucault ha enfrentado estas preguntas y ha publicado un glosario del presente. Lo que propone este pequeño diccionario de las palabras clave del sistema mundo contemporáneo no es una visión panorámica de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario. Un estudio de cómo hechos del lenguaje cotidianos alimentan las racionalidades que permiten pensar la sociedad como un todo o sistema. En otras palabras, estos autores nos proponen una visión de arriba hacia abajo del objeto social, sino un análisis de las formas de pensar y de los hábitos del lenguaje que estratifican los discursos de un sistema. Se trata, por ejemplo, de entender cómo el rechazo de toda norma se puede volver una norma que refuerce el sistema, o cómo ciertas formas de subversión se pueden transformar en fuerzas productivas, o cómo el devenir revolucionario puede ser aniquilado por las palabras y los conceptos disponibles para describirlo. Partiendo del hecho reconocido por Wallenstein de que toda oposición al sistema puede terminar alimentándolo, se propone un análisis flexible y desde el abajo de los hábitos lingüísticos de este sistema. Al respecto, los que todavía hablan un idioma no occidental tienen en él un tesoro de recursos antisistémicos que en estos tiempos de crisis pueden movilizar políticamente. Gracias. Pues con estos breves párrafos del segundo pie, Jan cerraba. En el audio de la ponencia habría el equivalente a unos 2 párrafos más que ya no fueron transcritos acá. Quien quiera escucharlo, en el último correo que mandó Alicia está al final el enlace. Pero digamos que lo fuerte de la idea está planteado aquí. Y yo creo que es importante este llamado de Jan a reflexionar sobre el lenguaje, porque recordemos que el lenguaje, en el lenguaje está la capacidad de imaginarnos, la capacidad de darnos sentido y de proyectar un sentido en el mundo, de nombrar lo existente, de nombrar lo inexistente y nombrar lo posible y lo deseable. Y la muerte de muchas lenguas por el avasallamiento de estas lenguas occidentales del sistema es la muerte de imaginarios importantes también. Me pareció muy relevante que Jan mencionara que esta es una dimensión de la crisis cuando dice que las lenguas occidentales, en tanto subsistemas se están transformando en subsistemas del sistema capitalista y del habla capitalista. En ese mismo texto que se leyó sobre la sexta declaración, no es sobre la sexta, no recuerdo el título exacto, pero que se leyó hace unas sesiones, también tenía una deriva sobre el lenguaje mucho más acabada, donde hablaba sobre la posibilidad de los verbos pasivos y activos en el habla, ¿no? Creo que desarrolla más esta idea que aquí queda solamente esbozada. Pero lo más importante que me parece que quería aportarles de esto es, hice un ejercicio rápido de pensar palabras con las que nos comunicamos cotidianamente en esta colonización del español y encontré nichos de oportunidad, ¿no? O saber venderse, en lugar de decir, pues habla con alguien y proponle, trata de hacer que te entienda, es que te tienes que saber vender, hermano, ¿no? Esa idea de saber venderse es asumirnos como un producto de mercado inmediatamente. Asumir nuestra existencia como mercancía intercambiable por un valor abstracto que está ahí. La idea de capital humano, la idea de recursos humanos, la idea de recursos naturales, de materias primas. Cuando en una organización que dice, no, pues tenemos que ver cuáles son nuestros insumos para la transformación social, sin querer estamos hablando capitalismo, ¿no? Decir que tenemos que valorizarnos en lugar de decir que tenemos que valorarnos. Valorizar es
un tecnicismo de la economía neoliberal, que no es lo mismo que valorar. Valorar a una persona no es lo mismo que valorizarla. Valorizarla es encontrarle un equivalente cuantitativo, monetario. La idea de categorizar, de tasar, de cuantificar, la idea de empoderarse, él la menciona en la ponencia, en el audio de la ponencia, él habla del empowerment, ¿no? De esta idea del empoderamiento, la noción de ciudadanía y la misma dicotomía entre lo público y lo privado, que no nos permite darnos cuenta que fuera del mundo más estrictamente occidental hay mínimo un tercer excluido, que es lo comunitario. Lo público y lo privado son una dicotomía, un par excluyente propio de la modernidad occidental. Pero fuera de eso, y en Morelos, en Puebla, en Chiapas, en Durango, en Tlaxcala, en Ciudad de México, existe otro elemento a nivel social y territorial, que es lo comunitario. Entonces, cuando todo se mueve en términos de público y privado, el ciudadano aparece inmediatamente. Cuando se habla de lo comunitario, el ciudadano como átomo de la organización social, pues no tiene lógica de existencia. Entramos a otro terreno de la práctica social, de la vida cotidiana, y entramos a otro terreno de lo político y lo geográfico, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerrar esta lectura. Muchísimas gracias, Paulino. Tu comprensión de Jan es excelente. Obviamente, pues estuviste muy cerca de él. Y yo recordé muchas cosas, pero bueno, vamos a dar paso a la tertulia. Recordé cuando acabó el coloquio del 2017, fueron a San Cristóbal y Jan hacía todo un estudio sobre precisamente los meses anteriores sobre Tabasco, cuánta agua caía y cuánto absorbía y todo. Y Jan estaba preparando muchas cosas en respecto a eso, y entonces, pues muy interesante. Muchas gracias. Vamos a darle paso a la doctora Silvia Marcos para que antes de la tertulia nos dé sus aportaciones. Gracias. Bueno, pues mil gracias, Paulino. Lo que me queda es pedirte que por favor escribas todo lo que nos dijiste. Ahí. Yo no sé, tú hiciste un comentario que realmente desempacó todas estas ideas profundas que hay en y propuestas, y sobre todo filosóficamente, como ese otro espacio que escapa a los espacios rutinarios que ya conocemos de las izquierdas, ¿no? Unos espacios que no llevan a ningún lugar otro, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo te pediría que, pues, que lo pongas por escrito. Todo como comentario a este texto, tu propia lectura es muy enriquecedora filosóficamente y como que da pistas para otros caminos, ¿no? Yo eso lo veo así. Lo que yo diría es hacerte una pregunta. Tú escribiste un artículo en Bajo el Volcán, que está bueno que sepan todos los participantes que Bajo el Volcán, esta revista de sociología de la Universidad de Puebla, acaba de sacar un número en honor a Jan Robert, y yo creo que tú hiciste uno de los artículos principales, Paulino, ¿o no? Sí, pues supe de la convocatoria y bueno, justo ahí estaba estudiando hasta hace unos años que terminé, y pues por la relación me enteré rápido de la convocatoria y escribí un artículo que se llama, bueno, ahorita les pongo el enlace en el chat de una vez, antes que se me olvide, porque la revista se volvió digital y ahí van a encontrarla, como acaba de salir, es la primera revista que está ahí. El dossier se llama La radicalidad crítica de un pensador de a pie. Bueno, Jan Robert, La radicalidad crítica de un pensador de a pie. Y pues
hay varios textos bien bonitos que analizan la obra de Jan o también narran sobre experiencias con él, de gente muy cercana, que ha estado aquí también como Javier Sicilia, Gustavo, Humberto Beck. Y bueno, ahí me aceptaron el artículo que le puse de título La potencia de los habitares, reflexionando a partir de las enseñanzas de Jean Robert. Y sí, pues eso, ahí lo puse. Pero ahorita ya te queda escribir Este otro. Basado en esta presentación que Sí. hizo Jan con los zapatistas olvídate. Para mí es una riqueza increíble, te felicito, comparte esto de una manera más amplia. Vamos a ver dónde se publica o a dónde pedimos que se traduzca también, ¿verdad? Pues gracias. Pero bueno, voy a poner eso las pilas. finalmente es agradecerte el pensamiento, la reflexión profunda que has hecho. Y sí, tú me dijiste que este texto tuyo era este texto de Jan Robert era uno de tus predilectos, ¿verdad? Sí. Sí. No, es que ahí hay toda una filosofía de la vida y de la lucha. Es otra visión de lo que es lo que se puede llamar revolución, que no es revolución, ¿verdad? Que es otra forma y otra forma pacífica, y por qué la paz es tan importante para lograr ese nivel de conjunción social. No se queda en que puro de la paz por la paz, sino se queda como en una forma estructural de apoyar ese tipo de luchas o de apoyar esa propuesta pensante de cómo lograr el cambio. Y esto que dijiste último de lo comunitario también, el sujeto público-privado, otra vez te quedas con el ciudadano. Y lo comunal, lo comunitario, ¿dónde se quedó? Y en la comunidad, bueno, parte de lo que yo he trabajado con las formas epistémicas mesoamericanas es que parte de lo que es parte de lo que es ser yo es una parte del colectivo. Y entonces el colectivo quiere decir otra cosa, no es una adición de individuo tras individuo tras individuo, no es una colectividad de individuos, es una colectividad que per se es colectiva y que una parte de mí pertenece al colectivo, no es que yo no estoy completa sin esa parte. Me falta como si fuera el brazo o la pierna, algo que no me pertenece nada más a mí, es parte del colectivo. Entonces yo llegué por otra parte, yo llegué por la parte, digamos, epistémica mesoamericana, pero es perfectamente coincidente con lo que tú hablaste de lo comunitario y lo público y lo privado, perfectamente. Lo público y lo privado no tienen presencia en esas colectividades y están vivas en muchas partes de México, como tú dijiste, muchos en Tlaxcala, en Oaxaca, pero nada más métete a un pueblo y lo vas a vivir. Y entonces, ¿cómo poder preservar lo que todavía está presente y cómo aprender los que estamos ya muy occidentalizados y divididos? ¿Cómo podemos aprender para ser un poco o para tener eso como un futuro posible, mejor? Eso es lo que yo diría, pero fue excelente, excelente, excelente. Y pues ya debes un artículo largo, a lo mejor se va a volver una tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ver los demás que pescaron, porque cada quien pesca diferentes cosas.
Yo recuerdo también que Gustavo Esteva hizo un manifiesto precisamente donde decía que ya había muerto el capitalismo. No sé si Elías quiere platicarnos un poco sobre eso, o Miguel o Hernando, que estuvieron ahí en ese coloquio, ¿no? Pues haciendo referencia a lo que dices, Alicia, sí, bueno, y de hecho el propio Jan cita a Gustavo, ¿no? Que es un texto que se pensar desde el abismo, que es un poco lo que, o sea, lo cita Jan, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aprovechando que me lanzaste el dado, pues yo solamente quería, bueno, también agradecer a Paulino por tan hermosa y profunda. Coincido con todo lo que dice Silvia y también me sumo a la invitación a poder ver esto en un texto en el futuro. Y sumado, bueno, y solamente mencionar así como de entre lo mucho, a mí en lo personal me parece fascinante y me hubiera gustado, ¿no? Y quizás es algo que podríamos discutir, que tú mismo lo dijiste, Paulino, que ya el segundo pie no lo desarrolla tanto como el primero y entonces por lo menos yo me quedo con las ganas de seguir platicando de ese segundo pie porque se me hace bien, bien potente, bien importante. Que creo que de cierta manera algo, por ejemplo, ahí Jan cita a estos alemanes, ¿no? Pero podría haber citado el propio diccionario del desarrollo, ¿no? Que él también, pues, estuvo participando, ¿no? Entonces, podríamos recurrir al diccionario del desarrollo donde salen algunas de estas palabras que tú mencionas, ¿no? Como recursos, que si mal no recuerdo fue el que trabajó Vandana Shiva, necesidades, que fue el que trabajó Illich, ¿no? Y bueno, eso, simplemente. Pero muchas gracias. Muy enriquecedor la sesión de hoy. Gracias. Claudia quiere participar. Sí, gracias. Bueno, primero decir que me gustó mucho el texto y los comentarios de Paulina también, pues muy oportunos en cada ocasión. Y sí, las últimas dos provocaciones, ¿no? Los dos últimos puntos son fundamentales. Igual que Elías, me quedo con muchas ganas de reflexionar más sobre el último, sobre el tema del lenguaje, que es como tan fundamental. Pero más bien quisiera solamente comentar más desde la experiencia el primer punto, porque cuando lo leí, al estarlo leyendo, dije, claro, esto es todo lo que nosotros estamos haciendo y me encanta justo que encontrar en los textos esta afinidad con pensadores que desde otro lado ya lo están planteando, ¿no? Entonces, pues comentarles que sí, desde nuestra experiencia nosotros vivimos justo ese primer punto. Les he platicado que yo soy parte de una experiencia de moneda comunitaria, de una red con productores que trabaja en la ciudad, que ya tenemos 12 años, y justo todos los puntos que ahí hablan son nuestro manifiesto, así son nuestros principios básicos con los cuales trabajamos. Pero bueno, no quisiera hablarles tanto de mi experiencia, sino de que justo apenas el jueves pasado participé en otra experiencia también de moneda comunitaria, pero que funciona con niños. En una escuela primaria donde los niños justo aprenden, uno, a reflexionar sobre sus necesidades reales. Tiene un enfoque completamente ecológico. Los niños hacen productos que sean útiles para ellos, para sus familias, para sus compañeros, en una dinámica de siembra, tienen huertos, están buscando la autosuficiencia y son los niños los que van haciendo intercambios con sus monedas. Se practica mucho o se genera mucho esta conciencia del crédito fundado a partir de la confianza, de las relaciones entre las personas y no el anonimato.
Y bueno, realmente solamente quería compartirles esta parte porque me emocionó mucho escucharlo del texto y escucharlo que lo cita Jean Robert. Yo la verdad no conocía a este autor y al autor que cita, Shannon, y bueno, pues lo voy a investigar y por supuesto estudiar. Entonces, pues bueno, siempre me pasa eso con Jean Robert, que me va abriendo más y más y más perspectivas con otros autores para justo a partir de lo que nosotros estamos haciendo, reflexionarlo más, darle otras vueltas y siempre compartirlo de una manera mejor con otras personas, incluso con los niños. Con los niños fuimos a presentar el libro que nosotros hicimos y ellos, bueno, y se hizo un libro de su experiencia. Entonces también todas nuestras prácticas de alguna manera se reflexionan y todos estos aportes de gente como Jean nos ayudan muchísimo para seguir en esa reflexión. Muchas gracias, Claudia. Pues no sé, yo veo a Miguel como con ganas de opinar algo. Tenemos unos 10 minutitos y luego pues puede cerrar Paulino y obviamente la doctora Silvia. No sé si Miguel Valencia quiere opinar. Bueno, pues está muy bien todo lo que he escuchado, no, está muy bien dicho, así que hay, lo que me asalta, digo, realmente platicamos mucho de esto con Jan a lo largo de muchos años en muchos temas, pero en este caso hay dos asuntos que creo que tienen para mí relevancia. Uno es cuando habla de lo que llamamos activismo en época de crisis. Porque bueno, si hubiera una crisis, una de lo que nosotros llamamos colapsos, que es el colapso climático, por ejemplo, que pues ahorita, la semana pasada, pues nada más en España mueren 400 personas por las olas de calor y que Londres en esta semana va a tener récord histórico de temperatura con 40 grados centígrados, que nunca se había visto en esa ciudad una temperatura de ese tipo, mientras todo el sureste de Estados Unidos está a 45 grados centígrados solo en julio, esperando agosto, que va a estar más caliente. Entonces, pues más crisis, claro que nosotros estamos en contra y ya no estaba, de la idea de la crisis climática, porque dice una crisis que dura tanto tiempo ya no es una crisis, es otra cosa. Y sin embargo, los científicos mexicanos y casi todos los académicos hablan de la crisis climática, que es otra distorsión del lenguaje. En ese sentido, sí estamos, pues, más que en una crisis, en un colapso. Y en un colapso que exige activismo. Y para nosotros, los que estamos en el tema ecológico, pues el tema del clima se ha convertido en los últimos años en el tema estrella y han emergido dos movimientos tremendamente vigorosos, que es el grupo de Greta Thunberg, de Fridays for Future, y el otro movimiento que se llama Extinction Rebellion, que ambos pues están preconizando la desobediencia civil y las imágenes que nos llegan de lo que hacen en muchos países sobre el tema climático es impresionante, ¿no? O sea, gente que se pega a las puertas y que pues, tienen que arrancar de la piel y de todo eso para, o sea, una cosa verdaderamente riesgosa. Y la policía, yo conocí la policía de Copenhague, tan brutal o peor que la de México, o sea, los daneses que parecen decentes, pues a la hora de que tienen órdenes del poder de atacar a las personas que están protestando, pues es muy grave. Así que por eso hicimos todo un seminario hace menos de un mes con Pietro Ameglio para ver cómo trabajar la idea de desobediencia civil en México. Porque pues de otra manera el tema de que el gobierno haga algo, pues ya nos dimos cuenta que el gobierno no quiere hacer nada en el tema climático, pero la sociedad civil tiene muchísimas ganas de hacer algo, ¿no? Y bueno, para nosotros esta idea de activismo, pues es una de las cosas que llama la atención en este texto.
La otra que llama la atención en este texto, pues es todo aquello que discutió Jean en su libro de La potencia de los pobres, donde se explaya largamente sobre la idea de Chanin y Chayanov y la vida campesina, y algo que a mí, pues consignas que quedaron de ese libro y de Chayanov, que me impresionaron mucho, como esa idea de que cuando todos trabajan, todos trabajan menos. Y estamos en la época en que muchos trabajan, algunos trabajan mucho y muchos no tienen trabajo, ¿no? Entonces, la idea del empleo es algo que tenemos que desmontar, descolonizar la mente, y para esto vemos que pues el trabajo principal está en quitar la colonización de la mente que tiene pues la sociedad, la clase media, una gran cantidad de gente. La academia está saturada de colonizaciones del imaginario por estas ideas que Illich y Jean Robert atacaron tanto o criticaron tanto, que es la idea de economía. O sea, la economía es una de las temas que más trabajó Ivan Illich para desmontar la idea de la escasez, ¿no? Así que pues esto es parte de las ideas que me vienen a la mente sobre lo que hoy estuvimos platicando y que pues están directamente ligadas con el activismo que queremos hacer. Que muchas gracias, Miguel. Pues Coti y Felipe, desgraciadamente tienen como minuto y medio cada quien para que podamos concluir. Gracias. No, pues yo nada más quiero agradecer a Silvia principalmente por su introducción, que creo que es vital seguir retomando algo que es necesario cada momento actualmente, no nada más para rendir homenaje, sino precisamente para pasar las estafetas a las nuevas generaciones, porque son los que van a tener que tener el lenguaje que estamos manejando en este grupo, en este momento. Sin embargo, mi preocupación, y eso lo dejo ahí para una próxima, pero la dejo en una interrogación, ¿cómo entrar en diálogo sin tener que ser un autárcata ni un anarquista? El poder es el poder. El poder es de una dimensión desproporcionada, ¿sí? Que no se puede visibilizar. Y de todas maneras se ejerce el poder no nada más por medio de la fuerza sangrienta, vamos a decir, sino también por medio de la guerra desgastante, ¿sí? Y esta exclusión de lo urbano con lo rural, estamos hablando de lo que todos estamos de acuerdo, y agradezco también la ponencia, la forma de presentarlo, cómo se nos está robando territorialidad y estamos entrando en una servidumbre voluntaria sin darnos cuenta. Esa servidumbre voluntaria viene hasta en la seducción en los pueblos originarios, en sus nuevas generaciones, en las cuales les hablen de un lenguaje que no es su lenguaje, pero empieza a haber esta migración de lo rural, no empieza, es el eterno continuo, ¿no? El regresar a la migración de lo rural a lo urbano. Y en lo urbano nos estamos dando cuenta que se está robando el lenguaje de las comunidades cuando se habla de comunitario. Estamos viendo fraccionamientos que están organizándose en aras de comunidad. Y siendo comunidad, se alían con las fuerzas de seguridad, las fuerzas para darle protección precisamente al ciudadano, ¿no? Y el ciudadano puede ser vamos a hablar concretamente en una región como Morelos, ¿sí? Una zona urbanística como Cuernavaca, y tiene sus perlas alrededor, que son 2 poblados de un municipio. Sin embargo, hay otros municipios que eran originales como el Cacahuatero, diríamos, que ahora ya no va a ser un poblado, va a ser un municipio. Entonces, yo sí quisiera encontrar un diálogo actual entre nosotros
de cómo dialogar con ese otro mundo que maneja otro lenguaje, pero que adopta el lenguaje comunitario. Ya no se estriba en lo privado y en lo público. Eso lo hace para los urbanos, pero ahora a los urbanos les dicen, es que somos comunidad y hay que organizarnos como comunidad, como el que Tienes tiene. toda razón, Coti, pero para darle un tiempo a Felipe, muchísimas gracias por sus aportaciones. Felipe, por favor. Bueno, yo voy a omitir mi pregunta y solo agradecerle a Paulino por compartirnos. Creo que como lo dijo Silvia, el desempacar también implica luego tejer muchos hilos. Y en mi caso, pues estoy aquí no porque haya sido, un gran lector de Jean Robert, sino porque lo quiero ser y porque estoy aquí sobre todo escuchándoles. Y el primer texto que leí de Jean Robert fue El arte de habitar no se deja alfabetizar, que me compartió Gustavo Esteban el año pasado en Oaxaca. Y me parece muy bello, y ya aquí estoy como haciendo hipótesis, pero este texto que nos comparte Paulino que acaba de escribir, en el que se habla ya de habitar es en plural, y me parece muy interesante también cómo este texto, el segundo pie, termina en el lenguaje y ese primer texto terminaba en la rebeldía o las revueltas entre el alfabetizaje, ¿no? O de estos haceres y habitares en plural. Entonces dejarlo ahí de nuevo. Muchas gracias, Paulino. Gracias, Felipe. Pues Paulino, para concluir, y después la doctora Silvia, para que la coordinadora del seminario, para que nos digan pues, al final. Bueno, yo pienso que este texto de Jan, después de estos magníficos comentarios que hicieron, que nos permiten ver todavía con más profundidad, pues hay que volverlo a leer. Ahorita mismo yo me voy a poner a volverlo a leer, porque para que tenga fresco todos estos comentarios que han aparecido, son comentarios filosóficos. La realidad es que es un comentario filosófico el que has hecho, Paulino. Y bueno, yo cerraría el seminario con un aspecto de esto que tú remarcaste, Paulino, y que está en ese texto de Jan. Ese camino de Jean Robert de encontrar un término de pueblo mexicano, de pueblo rural, para encontrar una traducción del concepto de conatus. Conatus es un término muy sofisticado de un filósofo de hace muchos años, que es riquísimo el concepto de ser gozoso y continuar en lo que tú eres, en la potencia que tú tienes como ser humano, y que te alegras con esa constancia y con ese permanecer en tu ser más profundo y en tu camino que no lo sueltas, ¿verdad? Entonces, ese conatus, como Jean Robert, de nuevo, yo, pues, por supuesto que yo lo admiro, pero si no hubiera sido mi compañero, lo admiraría igual, porque encontró un término con color, un término del pueblo, un término que bajó y se aterrizó en la tierra mexicana, la enjundia. Y yo los dejo con eso. El conatus es una enjundia en términos mexicanos. Eso es lo que quiere decir la potencia que tenemos todos es enjundia. Y Jan fue el que logró encontrar eso, porque Jan tenía la capacidad de aterrizar y de llegar al suelo y pisar el suelo, y un pie y otro pie, así estructuró la ponencia, ¿verdad? Un pie y el segundo pie, y decirles que yo creo que como elaboró muy cuidadosamente el primer pie,
y no tenía tiempo porque nos habían dicho que teníamos que hablar máximo media hora o algo así. Entonces, como no tenía tiempo y no quiso extenderse de más, el segundo pie se quedó para hacerse a futuro, ¿verdad? Y para que lo haga alguien, alguno de los que están ahora aquí siguiendo este seminario, los que tienen menos años y más vida por delante, o quién sabe, porque luego la vida por delante no sabe uno cuándo va a ser, pero sí seguir pensando al lado de Jan Robert, que es tan enriquecedor y tan esperanzador. Muy bien, pues muchas gracias, Paulino. Pues nada más para concluir y ya dar la despedida. Bueno, pues agradecerles la paciencia y la escucha y los comentarios también. Yo con esto que decía Silvia al cerrar, creo que embona muy bien con las primeras intervenciones de Claudia y de Héctor respecto a lo del lenguaje, ¿no? Seguir discutiendo lo lingüístico. Yo creo que es muy interesante que Jan, su segundo pie es la crítica de la crisis en el habla como parte de la crisis del capitalismo, la crisis terminal del sistema, en un texto donde él subvierte el lenguaje con esta idea de la enjundia. Entonces creo que ahí mismo nos está dando parte de la respuesta. O sea, en esta idea yo creo que la invitación de Jan es a subvertir el lenguaje, a rescatar las palabras profundas que tienen sentidos reales y que están enraizadas y arraigadas, y también a crear nuevas palabras, pero que nos permita nombrar lo que el habla oficial no está nombrando, pues, ¿no? O que nos permita rescatar las palabras que se nos quieren expropiar, como dice Clotilde. O sea, no sé, por ejemplo, últimamente entre los compañeros por acá, los amigos y la gente querida, está muy en boga decir, nos gusta cariñarnos, ¿no? Ya que cariñar dice un chingo de cosas y no existe oficialmente, pero es una palabra que nos da calor, que nos transmite mucho emocionalmente, mucho sentimentalmente, y que no nos importa si existe o no, y que es como se renuevan los lenguajes realmente, como han sobrevivido todas las lenguas, pero enraizadas en una voluntad, en una voluntad sincera de compartir, en un conatus o una enjundia, ¿no? O sea, yo creo que la misma idea de enjundia entonces es una subversión del lenguaje hegemónico, y creo que esa es la invitación de Jan. Y creo que está en otro, y dejar que el español se contamine de las lenguas no indígenas, porque Jan cierra diciendo, quienes hablan lenguas no occidentales tienen una potencia de resistencia que hay que reconocer y fortalecer. Por ejemplo, que el castellano en México se contamine, se deje atravesar con frases como el vaso quiere que lo agarres así, o el martillo quiere que pegues más fuerte, que estás subvirtiendo por completo la decisión sujeto-objeto de la mentalidad occidental e incorporando una comprensión de la relación intersubjetiva que es totalmente externa a la modernidad. O el decir, es que pues lo que tú me estás diciendo quiere que yo actúe así, es permitir otra manera de que las lenguas resistan, incluso las lenguas occidentales que hablamos por imposición, ¿no? Que se da mucho en Bolivia, en Paraguay, en toda Latinoamérica, pues, ¿no? Y ya, o sea, la pregunta de Clotilde es difícil, bueno, no es difícil, sí es difícil, pues, pero más que difícil es profunda, y creo que nos llevaría tiempo, ¿no? Pero creo que lo importante sería abrir los espacios de diálogo y ver ahí, tratar de que la enjundia esté por delante siempre, diría yo.
De nuevo, gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas Vamos noches. con enjundia. Vámonos con el día. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Héctor. Gracias.